Antes de que empiece esta escalofriante historia, dale like, suscríbete y activa la campanita. Puede que no vuelvas a dormir igual después de esto, pero al menos estarás con nosotros cada vez que contemos otra historia desde las sombras. Título: La casa de las muñecas muertas. Capítulo 1. La puerta del cuarto prohibido. La primera vez que Alma escuchó un susurro en la vieja casa, pensó que era el viento. Pero en esa casa no había viento. Solo había silencio, un silencio espeso como telarañas, que se rompía apenas por los crujidos de la madera al respirar bajo el peso del tiempo. La casa era una reliquia heredada por su madre, escondida en el corazón de un bosque que parecía olvidado por el sol. Se decía que pertenecía a la abuela Lucinda, una mujer que nadie recordaba con cariño y que todos preferían no mencionar. Pero cuando el banco las dejó sin opciones, Alma, su madre y su hermano menor, Julián, empacaron lo poco que les quedaba y se mudaron allí. Desde el primer día, algo parecía observarlos. La casa tenía un ala clausurada. Una vieja puerta de madera negra, con una cerradura antigua oxidada y marcas de garras profundas como si algo, o alguien, hubiera querido salir. Su madre les prohibió acercarse. Esa parte está podrida por dentro. Podría colapsar, dijo, esquivando la mirada de Alma. Pero Alma era curiosa. Siempre lo fue. Y algo en esa puerta la llamaba. Como si cada noche los susurros que apenas lograba distinguir la invitaran a acercarse un poco más. Esa noche, la tercera desde que llegaron, fue la primera vez que la escuchó con claridad. Ábrela, se levantó de golpe. Miró hacia el pasillo. Nada. Pero el aire era más frío, y el silencio, más tenso. Caminó despacio hasta la cocina, con la excusa de buscar agua, pero sus pies la guiaron a la puerta negra. Estaba ahí, inmutable, como siempre. Pero esta vez, parecía más viva. Apenas se acercó, la cerradura tintineó. No se abrió. Pero era como si la casa respondiera a su presencia. Volvió a su cuarto. No durmió. Al día siguiente, Julián apareció con algo en la mano. Una muñeca antigua. La encontró enterrada en el jardín. Mira, tiene los ojos cerrados, dijo él, emocionado. ¿No es rara? La muñeca tenía la piel agrietada, los labios pintados como costura, y el cabello hecho de hebras que parecían de alguien real. Pero sí, tenía los ojos cerrados. Como si durmiera. Esa noche, Alma soñó con ella. En el sueño, la muñeca estaba en su pecho, respirando. Cuando trató de gritar, los hilos de su boca la cosieron en silencio. Despertó sudando. Miró a los pies de su cama. La muñeca estaba allí. Y sus ojos ahora estaban abiertos. Mamá, ¿dónde encontró Julián esa muñeca? Preguntó al día siguiente, mientras fingían desayunar. Nadie comía mucho en esa casa. ¿Qué muñeca? Respondió su madre, frunciendo el ceño. La que tenía ayer. La del jardín. Su madre palideció. No debió haber nada allí. Se levantó y salió. No volvió a tocar el tema. Alma fue al cuarto de Julián. La muñeca no estaba. Tampoco su hermano. Corrió por toda la casa. Gritó su nombre. Lo buscó en el bosque. Nada. La noche cayó rápido. Demasiado rápido. Como si el tiempo no quisiera que buscara más. Fue entonces cuando lo escuchó otra vez, claro como el cristal quebrado. Ábrela, la puerta negra. Caminó, descalza, sintiendo el suelo frío como mármol bajo sus pies. La cerradura oxidada colgaba floja. Ya no estaba cerrada. Ya no estaba prohibida. La abrió. Un hedor a encierro y carne podrida la golpeó. Las sombras se movían dentro como humo. No había luz, pero algo brillaba en la oscuridad. Ojos. Docenas de ojos de vidrio. Muñecas. Por todas partes. En los estantes, en el suelo, colgadas del techo con sogas de hilo, girando lentamente. Cada una con una expresión distinta. Enojo, tristeza, hambre. Y al fondo, un pequeño baúl, igual de antiguo. Abierto. Julián estaba allí dentro. Dormido. O al menos eso creyó hasta que se acercó. No dormía. Su piel era de porcelana. Su cabello, cosido. Su sonrisa, pintada. Y sus ojos, de vidrio. Una muñeca más. Alma cayó de rodillas. Quiso gritar. No pudo. Del techo, una voz suave, como canto de cuna, descendió. Uno más para jugar, uno más que se queda. Detrás de ella, la puerta se cerró de golpe. Y no volvió a abrirse. Capítulo 2. Ojos de cristal. El amanecer llegó, pero no trajo alivio. El aire dentro de la vieja casa era espeso, casi pegajoso.
Amelia despertó sobresaltada en la habitación del segundo piso. El papel tapiz, rasgado y descolorido, parecía formar figuras que se retorcían con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas. Sentía que no estaba sola. Recordó lo de la noche anterior. La muñeca. El espejo. El susurro. Se convenció a sí misma de que debía haber sido una pesadilla alimentada por el cansancio. Bajó las escaleras decidida a enfrentar la casa con calma. En el pasillo, encontró a su hermana menor, Clara, sentada en el suelo, con una expresión ausente. Tenía una de las muñecas antiguas entre las manos. Era la misma que había visto en el espejo. ¿Dónde la encontraste?, preguntó Amelia, intentando sonar tranquila. Clara no respondió de inmediato. Solo acariciaba el cabello enmarañado de la muñeca, con movimientos suaves y constantes. Ella me encontró a mí, murmuró al fin, sin apartar la vista de los ojos de cristal. Amelia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Intentó quitarle la muñeca, pero Clara se aferró a ella como si fuera parte de su cuerpo. Está bien, cedió Amelia. Pero no juegue sola con ella, ¿de acuerdo? Clara asintió en silencio. Más tarde, mientras exploraba la casa, Amelia encontró una pequeña puerta empotrada detrás de una estantería en la sala. Era apenas más grande que una maleta. Dudó, pero su curiosidad fue más fuerte. Empujó la estantería con esfuerzo y abrió la puerta. Un olor a encierro y moho la golpeó. Dentro, descubrió una habitación secreta, iluminada apenas por la luz que se colaba desde una grieta en la pared. La habitación estaba llena de muñecas. Cientos. Algunas con vestidos victorianos, otras desnudas y con extremidades rotas. Todas con ojos de cristal, todas mirando en su dirección. La piel se le erizó al instante. Era como si el aire estuviera cargado de una energía antigua, dormida durante años. Al centro de la sala, sobre una mesa baja cubierta de polvo, había un cuaderno de tapas negras. Amelia lo tomó con manos temblorosas. Al abrirlo, vio dibujos infantiles, garabatos y frases escritas con una caligrafía temblorosa. Ella no duerme, los ojos ven aunque no estén, no juegues con ellas sola. Las hojas estaban salpicadas de manchas secas, algunas rojas, otras marrones. En una de las últimas páginas, un dibujo mostraba una figura con cabello largo y negro, rodeada de muñecas, todas de rodillas, con sus ojos arrancados. Abajo, un nombre: Lydia. Amelia salió de la habitación con el cuaderno apretado contra el pecho. La puerta se cerró sola detrás de ella, con un golpe seco. La estantería volvió a su lugar con un leve crujido. Por un momento, pensó en huir. Llamar a sus padres. Pero algo dentro de ella le decía que no debía irse todavía. Esa noche, Clara no quiso dormir en su habitación. Amelia la dejó quedarse en su cama. Mientras la pequeña dormía, Amelia examinó el cuaderno con más detenimiento. En una de las primeras páginas, encontró una especie de poema. 5 pasos al norte, donde el piso cruje, una muñeca reza y otra te escucha. La de ojos vacíos te guía al rincón, donde las almas esperan su salvación. No entendía del todo su significado, pero algo le decía que no era solo una rima sin sentido. Alrededor de las 3 de la madrugada, Clara comenzó a murmurar entre sueños. Decía palabras sin sentido, en un tono grave que no parecía propio de una niña de 7 años. Está bajo el suelo, decía. Bajo el suelo, bajo la sangre. Amelia intentó despertarla, pero no reaccionaba. La voz de Clara se volvió más gutural. Ojos. 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 Y entonces, se sentó de golpe en la cama. Sus ojos seguían cerrados, pero su rostro estaba vuelto hacia Amelia. Lydia viene. El corazón de Amelia se detuvo por un segundo. Sacudió a su hermana con fuerza. Finalmente, Clara abrió los ojos, confundida, llorando. ¿Qué pasó? Amelia la abrazó, intentando calmarla. Nada. Solo fue una pesadilla. Pero sabía que no era cierto. Al día siguiente, Amelia siguió el poema. Caminó 5 pasos al norte desde la entrada principal. El piso crujía, como decía la rima. Allí encontró una de las muñecas, sentada junto a una grieta en el suelo. Sus ojos de cristal estaban vacíos. Con cuidado, Amelia la levantó, y entonces escuchó el clic de un resorte activado. Una parte del suelo se deslizó, revelando una pequeña compuerta de madera. La abrió con esfuerzo. Bajo ella, una escalera descendía a la oscuridad. Tomó una linterna y bajó. El aire allí era helado. Las paredes estaban cubiertas de nombres tallados en la piedra. Nombres de niñas. Decenas de ellos.
Al final del pasillo subterráneo, encontró una habitación circular. Había un altar con muñecas clavadas con alfileres. En el centro, un espejo roto. Sobre el marco, una inscripción tallada. Ella ve a través de los ojos que otros le dieron. De repente, la linterna parpadeó. Un susurro llenó el cuarto. Gracias por venir, Amelia, giró sobre sí misma, buscando el origen de la voz, pero no había nadie. El espejo comenzó a empañarse, como si alguien respirara del otro lado. En la superficie, se escribió un mensaje desde dentro. Uno ya está marcado. Faltan 13. Amelia retrocedió con el corazón en la garganta. Subió corriendo las escaleras, cerró la compuerta y puso la muñeca encima, como si eso pudiera detener lo que había liberado. Esa noche, al revisar el cuaderno una vez más, notó que una nueva página se había llenado sola. Un dibujo de ella, bajando las escaleras. Detrás de su figura, en la oscuridad, estaba la silueta de una mujer de cabello negro, con ojos vacíos y una sonrisa torcida. Y debajo del dibujo, en letras negras, Livia ya te vio. Capítulo 3. El diario de la abuela Amelia no durmió esa noche. Cada sonido dentro de la casa le parecía un susurro, una risa, una advertencia. Clara, aunque dormía profundamente, tenía una expresión inquieta, como si su mente vagara por un lugar donde el peligro acechaba en cada sombra. Amelia sostenía el cuaderno en sus manos como si fuera un escudo. La imagen de la mujer detrás de ella seguía fija en su mente, esa sonrisa torcida y esos ojos vacíos que parecían mirar directo al alma. Al amanecer, bajó a la cocina buscando algo de consuelo en la rutina. El café burbujeaba en la vieja cafetera de hierro, pero el aroma no traía paz. Mientras removía el azúcar, notó que una de las sillas estaba movida. La que siempre estaba empujada contra la pared, donde nadie se sentaba. Estaba sacada, como si alguien se hubiera levantado apenas segundos antes de que ella entrara. No dijo nada. Solo empujó la silla de vuelta a su sitio con el pie. Más tarde, decidió revisar el desván. Su abuela había pasado los últimos años de su vida encerrada en esa casa, después de la misteriosa desaparición de su hermana gemela. Nadie hablaba mucho de eso. En las pocas ocasiones en que Amelia había preguntado, su madre se limitaba a responder que las viejas heridas no deben abrirse. Pero ahora, esas heridas parecían supurar desde cada rincón de la casa. El desván estaba lleno de cajas polvorientas, muebles cubiertos con sábanas y retratos olvidados. Entre todo ese caos, encontró un viejo baúl con el nombre de su abuela grabado en la tapa. Dolores Villamar. El candado colgaba abierto, como si alguien lo hubiese forzado. Dentro, entre mantas antiguas y álbumes de fotos, había un libro encuadernado en cuero marrón. Un diario. Lo abrió con cuidado. La letra era firme, inclinada hacia la derecha, pero a medida que avanzaban las páginas, se volvía temblorosa, casi ilegible. 3 de julio de 1959. Hoy escuché pasos en el pasillo. Estoy sola en la casa, pero no me atreví a salir a mirar. Siento que hay algo aquí. Algo que me observa incluso cuando cierro los ojos. 12 de julio de 1959. Encontré a mi hermana jugando con una muñeca que no le he visto nunca antes. Me dijo que se llama Livia y que vive dentro del espejo. Pensé que era imaginación, hasta que la muñeca apareció en mi habitación esa noche, sentada en el borde de la cama. 23 de julio de 1959. Mi hermana ha cambiado. No habla, solo murmura. Dibuja cosas horribles. A veces despierto y la encuentro parada frente al espejo, en completo silencio. Hoy me dijo que Livia me quiere llevar con ella también. Amelia sintió como le temblaban las manos. Cada palabra escrita en ese diario coincidía con lo que estaba sucediendo ahora. Como si la historia se repitiera, generación tras generación. Siguió leyendo. 2 de agosto de 1959. Mi hermana desapareció esta noche. La casa estaba cerrada con llave. Nadie entró ni salió. Solo encontramos su ropa frente al espejo del sótano. No quedó nada más. Mamá dijo que debemos olvidarla. Pero yo sé la verdad. Livia se la llevó. Amelia cerró el diario de golpe. Respiraba agitada. La historia que le habían escondido toda su vida estaba justo ahí, escrita con puño y letra de su abuela. Lo que más le helaba la sangre era que nadie había hecho nada. Todos habían callado. Al bajar del desván, notó que Clara no estaba en su habitación. Buscó por toda la casa, llamándola con desesperación. Cuando llegó al pasillo del segundo piso, escuchó una risa suave, casi musical, proveniente del baño. Entró sin pensarlo 2 veces.
Clara estaba parada frente al espejo, murmurando palabras en un idioma que Amelia no entendía. Tenía la muñeca entre las manos y su reflejo no era exacto. La Clara del espejo tenía una expresión distinta. Sonreía, pero con malicia. Mientras la Clara real parecía ausente, con los ojos en blanco. «Clara», gritó Amelia, corriendo hacia ella. La niña pareció despertar de un trance y soltó la muñeca, que cayó al suelo con un golpe sordo. El reflejo volvió a la normalidad, pero no completamente. Por un instante, Amelia vio un rostro detrás del reflejo de su hermana. El mismo rostro del dibujo. La mujer de ojos vacíos. «¿Estás bien?», preguntó, arrodillándose junto a Clara. «Ella me habló», dijo la niña en un susurro. «Dijo que tú la viste primero. Que por eso vienes después». «¿Después de qué?». «Después que yo». Esa tarde, Amelia escondió todas las muñecas que pudo encontrar. Las metió en bolsas negras y las llevó al sótano. No se atrevía a tirarlas al fuego. Algo le decía que quemarlas no solucionaría nada, que solo haría enojar a lo que estuviera detrás de esos ojos de cristal. Antes de dormir, leyó la última página del diario de su abuela. 10 de agosto de 1959. Livia no se fue. Siento su presencia cada vez más cerca. Las muñecas son solo puertas. Sus ojos son ventanas. El espejo es su morada, pero ya no está atrapada. Si alguien más la ve, despertará. Si alguien más la llama, vendrá. Si estás leyendo esto, ten cuidado. No te mires en el espejo de noche. No hables con las muñecas. Y, sobre todo, nunca la nombres 3 veces. Amelia cerró el diario. Su reflejo en la ventana la observaba. Juraría que, por un instante, parpadeó antes que ella. Capítulo 4. El susurro del pozo. La noche cayó con una pesadez opresiva sobre la vieja casa. El viento golpeaba las ventanas como dedos desesperados, arañando el vidrio con un ritmo irregular. Amelia se aseguró de cerrar con llave todas las puertas. Clara dormía profundamente, pero desde que había vuelto del trance frente al espejo, parecía más débil, como si algo le estuviera robando energía. Amelia no podía dejar de pensar en la última página del diario de su abuela. Nunca la nombres 3 veces. Ese simple consejo era ahora un eco constante en su mente. ¿Qué habría pasado si Clara la había nombrado 3 veces sin querer? ¿Y si alguien más en el pasado también lo hizo? Intentó dormir, pero a las 3:17 de la madrugada fue despertada por un sonido hueco, como si algo metálico cayera en el suelo del patio. Se levantó de golpe. Su primer pensamiento fue Clara. Corrió hacia su habitación, pero la encontró dormida, envuelta en su manta. El ruido no provenía de la casa. Venía de afuera. Tomó una linterna y un abrigo. Al abrir la puerta trasera, una ráfaga de aire frío le golpeó el rostro. La linterna iluminó el viejo jardín trasero, cubierto por maleza y sombras. Caminó lentamente, esquivando ramas secas y restos de cosas olvidadas. El sonido volvió a sonar. Esta vez, como una tapa de metal golpeando una vez, 2 veces. Lo reconoció. El pozo. El viejo pozo de piedra en el límite del terreno, donde su abuela solía decirles que nunca se acercaran. Está sellado, le decía. Ahí abajo no hay agua, solo recuerdos que deben permanecer hundidos. Pero esa noche, la tapa de hierro que lo cubría se movía como si algo desde dentro empujara con insistencia. Amelia se acercó con cautela. La tapa oscilaba levemente de lado a lado, como si respirara. Se arrodilló, iluminando el borde. El metal estaba oxidado, pero aún firme. Con ambas manos, la empujó hacia un lado, con esfuerzo. Al final, la tapa cedió. Un olor fétido, antiguo, se elevó desde las profundidades. Olía a tierra húmeda, a podredumbre, y a algo más rancio y viejo que el tiempo mismo. Amelia enfocó con la linterna hacia el interior del pozo. Las paredes eran de piedra, y bajaban rectas al vacío. Al fondo, algo se movía. No era agua. Era tela. Como si alguien hubiera arrojado un vestido blanco, sucio y deshilachado. Entonces lo escuchó. Un susurro. Débil. Apenas un murmullo. Pero lo suficientemente claro para helar la sangre. Amelia soltó la linterna y cayó de espaldas, jadeando. El nombre había sido pronunciado con una voz infantil, y otra voz, superpuesta, más grave y arrastrada, que parecía salir de muchas bocas a la vez. ¿Quién está ahí?, gritó, aunque en su interior ya sabía la respuesta. Jugamos abajo, dijo la voz.
Jugamos siempre. Amelia se levantó de un salto y tapó el pozo con un golpe seco. Luego corrió de regreso a la casa, sin atreverse a mirar atrás. Al día siguiente, Clara despertó con fiebre. Sus ojos estaban apagados, sus labios resecos. ¿Qué tienes, mi amor?, preguntó Amelia, colocando un paño húmedo sobre su frente. Clara la miró fijamente, y durante un segundo, no fue su voz la que salió de su boca. «Jugamos contigo esta noche». Amelia retrocedió. Clara cerró los ojos como si nada hubiese pasado. Necesitaba ayuda. ¿Pero a quién acudir? No podía llamar a su madre, que había huido de esa casa sin mirar atrás. Tampoco a los vecinos, que se cruzaban de acera cada vez que pasaban frente a la verja oxidada. Solo quedaba una opción: don Elías. El viejo vivía al final del camino, en una casa tan deteriorada como la suya, rodeada de espantapájaros sin rostro. Había sido amigo de su abuela. Según los rumores, había estado presente la noche que la hermana gemela desapareció. Esa tarde, Amelia lo visitó. Don Elías la recibió con una expresión cansada, como si la estuviera esperando desde hacía años. «¿La escuchaste, verdad?», dijo antes de que ella hablara. «¿Escuchaste el pozo?». Amelia asintió. Don Elías la hizo pasar. El interior de la casa olía a incienso y humedad. Había crucifijos en cada pared y frascos con hierbas secas alineados en una repisa. «Lidia no era una niña», dijo el viejo. «Era un vacío. Una grieta. Usó a tu tía para entrar, y después usó a tu abuela para quedarse. ¿Por qué no hicieron nada? Tu abuela sí lo hizo. La selló en el pozo, con ayuda mía. Pero ella no podía destruirla. Solo dormirla. Y ahora despertó. Porque alguien la llamó. ¿Clara ha hablado con ella?». Amelia bajó la mirada. «Sí». Don Elías suspiró. «Entonces ya está dentro. Pero aún puedes sacarla». «¿Cómo?». El viejo se acercó a un armario y sacó una pequeña caja de madera. Dentro había una llave oxidada, una vela negra, y un espejo agrietado. «Debes bajar al pozo. Llevar el espejo. Ella solo puede verse a sí misma a través de un reflejo roto. Si logras que lo mire, volverá a dormirse. Pero tienes que tener cuidado. Si nombras su nombre allá abajo, no saldrás nunca». Amelia regresó con la caja contra el pecho. Sabía que no podía esperar más. Clara se debilitaba con cada minuto. La casa misma parecía respirar con dificultad. Las paredes crujían como huesos ancianos. Al anochecer, bajó al jardín, cruzó los matorrales y se detuvo frente al pozo. Quitó la tapa. Y empezó a bajar. Capítulo 5. Descenso al abismo. Amelia descendía lentamente por las piedras húmedas del pozo. Había atado una cuerda a una viga del cobertizo, y la amarró firmemente a su cintura. La linterna colgaba de su cuello, lanzando un haz tembloroso que iluminaba las paredes cubiertas de musgo y humedad. Cada paso que daba hacia abajo era un eco, como si el pozo hablara, devolviéndole sus propios miedos con una carcajada silenciosa. El aire se volvía más espeso cuanto más descendía. La humedad le calaba los huesos, y un zumbido constante llenaba sus oídos. No era solo el silencio del subsuelo, era algo vivo. Algo que murmuraba desde las grietas. Después de casi 10 minutos bajando, sus pies tocaron fondo. Era tierra húmeda, blanda, como si pisara carne en lugar de barro. Iluminó alrededor. No había agua, como había dicho su abuela, solo un círculo de piedra y oscuridad. Pero en medio de todo, ahí estaba. El vestido blanco. Colgado de un clavo en la pared, suspendido como una ofrenda olvidada, sucio y cubierto de lodo seco. Bajo el vestido, una figura se movía lentamente. Una niña. Amelia contuvo el grito. La figura giró el rostro. Ojos enormes y negros. La piel pálida, con venas oscuras visibles bajo la superficie. El cabello largo, húmedo, enmarañado. No sonreía, pero tampoco parecía enojada. Solo, vacía. «Hola, Amelia», dijo con una voz múltiple, como si hablara desde muchas gargantas al mismo tiempo. Amelia apretó el espejo contra su pecho. Su mano temblaba. La niña dio un paso hacia ella. «¿Por qué bajaste, si sabías que yo estaba aquí?». «Para verte», dijo Amelia, intentando controlar su miedo. «Quiero verte bien». «¿Verme?», preguntó la niña, ladeando la cabeza como un animal curioso. «Nadie quiere verme». Amelia levantó lentamente el espejo. La figura lo miró. Durante un segundo, nada ocurrió. Pero luego, su expresión cambió.
Su rostro se contrajo en una mueca de horror, y un grito agudo, antinatural, llenó el pozo. ¡No! El grito reverberó en las paredes, haciendo caer piedras desde arriba. La niña se retorcía, tocándose el rostro, como si el espejo la quemara. De sus ojos comenzaron a brotar lágrimas negras. No me mires. No quiero verme. No. El espejo comenzó a vibrar en manos de Amelia. El vidrio se agrietó aún más, como si la imagen reflejada intentara romperlo desde dentro. La niña cayó de rodillas, y de su boca salió una nube espesa y negra, que comenzó a ascender, como humo vivo. La cuerda que sujetaba a Amelia se tensó. Algo tiraba de ella desde arriba. No algo. Alguien. Amelia. Gritó una voz. Soy Elías. Sube, ahora. Amelia guardó el espejo con rapidez y comenzó a escalar. La niña no la seguía. Permanecía allí, de rodillas, temblando, como si una parte de ella hubiese sido encerrada de nuevo. Pero a medio camino, algo agarró su tobillo. No era la niña. Era otra mano, más huesuda, más fría. Salía de una grieta en la pared. Amelia gritó, pero siguió subiendo, golpeando la mano contra la piedra. Otra mano emergió. Y otra. Decenas de dedos surgían de las paredes del pozo, como si éste tuviera memoria y hambre. Sube. Sube, maldita sea. Gritaba Elías, tirando de la cuerda. Con un último impulso, Amelia salió del pozo. Cayó de espaldas al suelo del jardín. Elías la arrastró lejos mientras una risa infantil, profunda y burlesca, surgía del fondo del pozo como un eco infinito. La tapa de hierro volvió a caer con fuerza, por sí sola. Esa noche, Clara durmió profundamente. Su color había vuelto, su respiración era tranquila. Amelia se sentó a su lado, vigilándola, sin dormir. En su regazo tenía el espejo agrietado. Ya no reflejaba nada. Elías estaba en la cocina, preparando algo con hojas y agua hirviendo. Entró con una taza en la mano. Bébelo, dijo. Te ayudará a sellar el lazo que abriste. ¿Crees que funcionó? Preguntó ella, con la voz ronca. Por ahora, sí. Pero esa cosa ya sabe quién eres. Y tú bajaste. Te escuchó. Te olió. ¿Qué es exactamente? Elías se sentó frente a ella. El fuego de la chimenea arrojaba sombras en su rostro arrugado. Lidda no es una niña. Nunca lo fue. Es una entidad que adoptó la forma de una. Entró en este mundo cuando tu tía la llamó. Tu abuela la contuvo, pero el pozo es solo una jaula. No una tumba. ¿Y ahora? Ahora está despierta. Pero debilitada. Aún recuerda su reflejo. Eso la rompe. El problema es que otros podrían no ser tan cuidadosos como tú. Si alguien vuelve a nombrarla, Amelia lo entendió sin que él lo dijera. ¿Qué pasa si alguien dice su nombre 3 veces? Entonces el pozo se abre solo. Y esta vez no se detendrá con un espejo. Amelia miró el espejo una vez más. Su reflejo ya no estaba. Solo una mancha oscura, como un parpadeo suspendido. 2 días después, cuando el sol por fin iluminaba sin temor los rincones de la casa, Amelia decidió guardar el espejo, la llave y la vela negra en un lugar donde nadie los encontrara. Los envolvió en telas, los selló con cera, y los escondió bajo el suelo del desván, lejos del pozo, lejos de Clara. Pero esa noche, mientras revisaba la habitación de su hija, encontró algo extraño. Sobre el escritorio, escrito con crayón rojo, había un dibujo. 2 niñas tomadas de la mano. Una era Clara. La otra, tenía el cabello negro cubriéndole el rostro, y no tenía ojos. Abajo, un mensaje con letras torcidas. Ella ya no está abajo. Ahora está conmigo. Amelia sintió un escalofrío subirle por la espalda. El pozo podía haber sido cerrado, pero el vínculo no se había roto del todo. Clara dormía profundamente. Y, en sueños, sonreía. Capítulo 6. Ojos en la pared. Amelia despertó de golpe. Su pecho subía y bajaba con rapidez, cubierto de sudor frío. Había soñado con el pozo otra vez, pero esta vez, no estaba sola. A su alrededor, paredes llenas de ojos la miraban, parpadeando al mismo tiempo. Y una voz, suave como un susurro en el viento, repetía una sola frase: ella no es tu hija. Se levantó con prisa, y sin encender la luz, corrió al cuarto de Clara. La puerta estaba abierta. Dentro, todo parecía en orden. Clara dormía plácidamente, abrazada a su peluche favorito. Su respiración era tranquila. Amelia se acercó, con el corazón aún golpeando en sus costillas.
Se agachó a su lado y le acarició el cabello. Todo está bien, murmuró, más para convencerse a sí misma que a su hija. Pero al hacerlo, sintió algo extraño. El cabello no era tan suave como siempre. Estaba húmedo. Como si Clara hubiera estado sumergida en agua. Amelia se incorporó de inmediato. Encendió la lámpara de noche. Clara seguía durmiendo. Su rostro era el mismo, inocente, infantil. Pero sobre su almohada, había marcas de tierra mojada. A la mañana siguiente, Elías inspeccionó la habitación. Movió la cama, examinó las paredes, el techo. En silencio. Amelia no necesitaba que hablara. Sabía lo que eso significaba. El vínculo seguía activo. Ella no puede haberse ido del pozo, dijo Amelia, rompiendo el silencio. La vimos. No tenía fuerza. No después del espejo. El espejo solo le mostró su reflejo, respondió Elías, con tono grave. No la encerró. Fue una herida, no una cadena. El problema no es ella saliendo, es Clara bajando. ¿Qué quieres decir? No me preguntes cómo, suspiró, pero tu hija fue al pozo, en sueños. Es posible. Las cosas que habitan entre los muros del mundo físico y el otro, a veces se cuelan en los sueños. Y los sueños abren puertas. Amelia apretó los puños. Sentía que cada vez entendía menos, pero al mismo tiempo, todo tenía sentido. Las manchas de tierra, la humedad en el cabello, el dibujo de la niña sin ojos. Clara estaba cruzando la línea. Y cada noche, lo hacía más. Esa tarde, Clara despertó de una siesta con los ojos bien abiertos, pero sin ver. ¿Dónde está? Preguntó, con voz adormilada. Ella estaba aquí. ¿Quién, amor? Preguntó Amelia, sentándose a su lado. Mi amiga. Amelia tragó saliva. ¿Cómo se llama? Clara pensó por un momento. No tiene nombre. Dice que si lo digo, se enoja. Amelia sintió un nudo en la garganta. La habitación parecía más oscura de lo normal, aunque era media tarde. Tomó a su hija de la mano. Clara, escucha con atención. Si esa niña aparece otra vez, no le hables. ¿Está bien? No importa lo que te diga. No le contestes. Clara asintió. Pero su rostro se veía confuso. Como si no entendiera por qué su mamá decía eso, si su amiga no era mala. Esa noche, Amelia decidió quedarse despierta. Sentada en una silla frente a la cama de Clara, esperó. Tenía una linterna, una vela blanca, y en el bolsillo, el espejo agrietado. Las horas pasaron lentas. A la 1:33 am, Clara comenzó a murmurar en sueños. Sus labios se movían sin sonido. Amelia se acercó. Parecía hablar con alguien, pero no abría los ojos. ¿Estás ahí? Susurraba Clara. ¿Me ves? Amelia tomó el espejo y lo sostuvo frente al rostro dormido de su hija. Lo que vio le hizo caer de rodillas. El reflejo no era Clara. Era el rostro de la niña del pozo. Pero no el mismo. Esta vez, tenía una sonrisa. Larga. Extensa. Imposible. Y sus ojos, no eran negros. Eran los ojos de Amelia. Ella gritó. El reflejo se desvaneció. Clara se despertó, sobresaltada. Mamá. Amelia no respondió. Apretaba el espejo contra el pecho, tratando de no llorar. La niña del pozo no solo estaba cruzando la frontera. Estaba usando la cara de Clara como máscara. Por la mañana, Elías regresó con un objeto envuelto en tela negra. Esto es lo último que me queda de cuando ayudé a tu abuela, dijo, entregándoselo a Amelia. Una campana de hueso. Suena solo cuando hay una presencia cerca. Amelia desenvolvió el objeto. Era pequeña, sin badajo visible, pero al sostenerla, sintió un escalofrío recorrerle la columna. ¿Y qué hago con esto? Si suena, prepárate. Esa cosa va a manifestarse, de una forma u otra. Y cuando lo haga, debes estar lista para ver. No cerrar los ojos. No apartar la vista. El único poder real que tenemos contra los entes sin rostro, es mirarlos. Ellos viven de lo oculto. Amelia asintió, sin hacer preguntas. No las necesitaba. Solo acción. Esa noche, colocó la campana en la cabecera de la cama. Clara dormía, abrazada a su madre, que no parpadeaba. Las luces apagadas. El espejo en su mano. A las 3:09 am, la campana sonó. Sin moverse. Sin viento. Sin vibración. Pero con una claridad que helaba la sangre. Amelia encendió la linterna y la dirigió hacia la esquina de la habitación. Allí estaba. No como antes. No una niña.
sino una figura alta, cubierta por un manto de sombras. Sin rostro. Pero con ojos, cientos de ojos, abiertos por toda su piel. Parpadeando. Observando. Y en medio del pecho, una boca. Amelia, susurró, la voz como un cuchillo rompiendo tela húmeda. Ya viste. Ahora, mírame siempre. Amelia levantó el espejo. La figura dio un paso atrás. Pero no huyó. Sonrió. Y habló de nuevo. Ahora me llevas dentro. Me hiciste imagen. Estoy en cada espejo. En cada reflejo de tu hija. Ya no necesitas dormir para verme. Solo, mirar. Con un último parpadeo de sus ojos infinitos, la figura desapareció. La campana se partió en dos. Y el espejo, ya no tenía grietas. Estaba completamente restaurado. Como si ahora, fuera suyo. Capítulo 7. El reflejo que respira Amelia no volvió a dormir esa noche. Se sentó frente al espejo, ahora intacto, apoyado sobre la mesa del comedor. La superficie reflejaba con una nitidez casi antinatural. No era vidrio común. Era como si la imagen allí tuviera vida, como si lo que reflejara no estuviera realmente en su mundo, sino en otro. Y allí estaba ella, su rostro pálido, los ojos hundidos, la expresión tensa. Y detrás de ella, un leve movimiento. Algo que no estaba en la habitación real. Se giró con rapidez. Nada. Pero cuando volvió la vista al espejo, lo vio con claridad. Una figura estaba de pie justo detrás de ella en el reflejo, alta, estática, sin rostro. Una figura que respiraba. Podía verlo. El pecho se elevaba y descendía. En el espejo. No en el mundo real. Amelia dio un paso atrás. El reflejo hizo lo mismo. Y entonces lo comprendió. El espejo ya no era solo un objeto. Era una ventana. Y lo que estaba al otro lado, estaba empezando a cruzar. Clara había dejado de hablar. No por miedo. No por trauma. Simplemente, había perdido el habla. De un momento a otro, su voz desapareció. Intentaba hablar, mover los labios, gritar incluso. Pero nada salía. El médico dijo que podía ser psicológico. Amelia no lo creyó. ¿Y si es parte del trato? Preguntó en voz baja mientras Clara dormía, acariciando su frente. ¿Y si no fue ella la que quiso entrar, sino tú la que la invitó? Clara abrió los ojos. Negó con la cabeza. Lenta. Fijamente. Y escribió con el dedo sobre la sábana, letra por letra. Ella me llama mamá. Elías no volvió. Desde la noche de la campana rota, no respondía mensajes. Amelia fue a su cabaña, ubicada en las afueras del pueblo, y la encontró vacía. Las ventanas selladas con madera. La puerta principal abierta de par en par. Dentro, las paredes estaban cubiertas de símbolos trazados con hollín. Y en el centro de la sala, sobre una mesa de piedra, había un cuaderno. Solo una página escrita, con tinta roja. Si miras demasiado tiempo al reflejo, te conviertes en él. Amelia pensó en romper el espejo. Lo levantó, lo sostuvo con ambas manos, lista para estrellarlo contra el suelo. Pero el reflejo cambió. Ya no era ella. Era Clara. Pero no su Clara. Era la versión que la figura quería mostrarle. Ojos completamente negros. Una sonrisa torcida. Y garras. El espejo se estremeció. Se sentía caliente. Y desde el otro lado, Clara, la del reflejo, levantó la mano y escribió algo en la superficie del vidrio. Soy más real que tú. Amelia lo soltó. No por miedo. Por rabia. El espejo cayó, pero no se rompió. Ni una sola grieta. Como si el mundo que reflejaba lo protegiera desde adentro. Esa noche, Amelia se encerró en el baño con Clara. Cerró la puerta con llave, cubrió el espejo del lavamanos con una toalla, y bloqueó el desagüe con trapos. No quería dejar ninguna superficie reflejante a la vista. Había aprendido que no solo los espejos eran peligrosos. Cualquier lugar que devolviera una imagen, podía servir. Clara se acurrucó en su regazo. Temblaba, pero no lloraba. Vamos a salir de esto, susurró Amelia. Yo te voy a sacar. La niña escribió sobre la pared empañada con vapor. No te quiere a ti. Me quiere a mí. Amelia asintió. Entonces vendrá por ti. Pero tendrá que pasar por mí primero. A las 3:33 am, los grifos comenzaron a gotear. Primero uno. Luego el otro. Gotas negras. Aceite. No agua. La toalla sobre el espejo se deslizó sola, cayendo al suelo con suavidad. El reflejo ya no mostraba el baño. Mostraba el pozo. Pero esta vez, había niños. Decenas.
con los ojos vacíos, las bocas cosidas. Y uno a uno, giraban sus cabezas hacia la superficie, como si miraran directamente a Amelia. La figura del pozo emergió, lentamente. Sin apuro. Como si supiera que no podía ser detenida. Y detrás de ella, el rostro de Clara. No el real. El otro. El reflejo. Amelia tomó la navaja que llevaba desde la noche anterior. Era de Elías. Una hoja pequeña, antigua, con símbolos grabados. No voy a dejarte entrar, susurró. El espejo vibró. Una voz emergió del vidrio, sin romperlo. Tú ya me dejaste. La luz parpadeó. El vapor del baño desapareció de golpe. El ambiente se volvió seco, árido. Y en la esquina del espejo, una grieta. Pero no del vidrio. Una grieta que se abría como si la superficie misma estuviera cediendo, como una puerta. Del otro lado, un ojo. Un solo ojo, inmenso, que observaba desde la oscuridad. Amelia cubrió a Clara con su cuerpo y levantó la navaja. La grieta creció. Una mano salió del espejo. Larga. Delgada. Con dedos que parecían agujas. Tocó el borde del marco. Amelia apuñaló el espejo. La navaja se hundió como en carne viva. Un grito agudo llenó el cuarto. La superficie del vidrio sangró. Un líquido oscuro, espeso, comenzó a brotar de la grieta, como si el espejo fuera un ser vivo herido. La mano se retiró de golpe. Y luego, nada. Silencio. Clara respiraba agitada, pero su cuerpo se relajaba poco a poco. Amelia retiró la navaja. La sangre del espejo se evaporó. Y la grieta se cerró. Pero en la superficie del vidrio quedó una última imagen. El rostro de Clara. Llorando. Y detrás de ella, Amelia. Pero no la real. Sino la que pertenecía al otro lado. La que esperaba pacientemente que alguien más la viera. Capítulo 8. Los que caminan en las paredes. Amelia pensaba que lo peor había pasado. Que herir al espejo lo había debilitado. Que la grieta que abrió con la navaja era suficiente advertencia para aquello que habitaba del otro lado. Pero el silencio que siguió no trajo paz. Trajo algo más inquietante. Esa mañana, al salir del baño, la casa parecía más grande. Las paredes más altas, las habitaciones más oscuras, y el pasillo principal, más largo. Y Clara no hablaba, pero tampoco quería escribir. Solo señalaba el techo. 1, 2, 3 veces. Amelia alzó la vista. Nada. Pero cuando volvió la mirada al suelo, vio lo imposible. Las huellas no estaban en el piso. Estaban en el techo. Esa misma tarde, volvió a escuchar la campana. 3 campanadas. No desde la iglesia, sino dentro de la casa. Venían del ático. Amelia subió con el corazón encogido. No había estado ahí desde que se mudaron. La escotilla de acceso estaba cubierta de telarañas, pero abierta. Muy ligeramente. Como si alguien la hubiera usado. Subió con una linterna. Cada peldaño crujía como si fuera a romperse. Arriba, el polvo flotaba denso, pero el aire no olía a viejo. Olía a hierro. A sangre seca. Y ahí estaba. En el rincón más oscuro, un espejo. Otro. Igual al anterior, pero cubierto de dedos marcados por dentro, como si alguien hubiese intentado salir. En la base del marco, tallado a mano, decía, ella no viene sola. Esa noche, las paredes comenzaron a crujir. No por el viento. Era un sonido húmedo. Como carne al moverse. Y entonces lo vio. Desde la grieta entre los tablones, una mano delgada se arrastraba lentamente por dentro del muro, empujando desde dentro. Una figura alta caminaba al revés, en silencio, como un insecto. Sus pies nunca tocaban el suelo. Solo paredes y techos. Los que caminan en las paredes. Eran 3. Y los 3 tenían su rostro. El rostro de Amelia. Pero más delgados. Más altos. Más vacíos. Intentó huir. Corrió con Clara entre los brazos hasta la camioneta. Pero al encenderla, el espejo retrovisor vibró. Amelia lo arrancó de un golpe. El motor murió. Y desde el bosque frente a la casa, las campanas. 1, 2, 3. Y algo más. Un canto infantil, distorsionado. Mi reflejo no soy yo, mi reflejo ya murió. Clara apretó su mano con fuerza. Y escribió, temblando, en el vidrio empañado de la ventana. Si no la vemos, ella se enoja. Volvieron a entrar. No por valentía. Por falta de opciones. Amelia tapó todos los espejos. Todos. Incluso los pequeños, como los de los relojes, las pantallas apagadas. Todo.
Esa noche durmieron en el piso del salón, con velas encendidas y sal en círculo. Clara dibujó figuras en el suelo. No eran garabatos. Eran símbolos. Amelia los reconocía. Los mismos que Elías había pintado en su cabaña. ¿De dónde aprendiste eso?, preguntó. Clara escribió. Ella me los mostró. Cuando yo estaba en el otro lado, la madrugada llegó con frío. Uno que no era natural. El fuego de las velas se volvió azul. Y desde el techo, ruidos de pasos. Lentos. Pesados. Amelia se levantó. Clara dormía. O al menos eso pensaba. Pero al girarse para mirar a su hija, vio su rostro diferente. Los ojos abiertos. Negros. Y una sonrisa leve, desconocida. La voz que emergió no era la de Clara. Tú abriste la puerta. Ahora todos caminan. Amelia retrocedió. Clara se levantó lentamente. Sin parpadear. No soy ella, dijo la voz. Pero uso su forma. Porque tú la amas. Amelia levantó la navaja. Devuélvemela. No puedes. Ella ya vino a mí. Se sentó en mi regazo. Me cantó. Me dijo mamá cuando tú no estabas. El suelo tembló. Las paredes sangraron. Y desde cada espejo cubierto con tela, se escuchaban golpes. Desde dentro. Amelia rodeó a Clara. No sabía si la atacaría o si debía protegerla. La figura que hablaba a través de su hija giró el cuello en un ángulo imposible. Nosotros caminamos donde tú no ves. Entre los hilos de tus paredes. Somos las versiones que negaste. Los reflejos que cerraste. Y entonces, todas las velas se apagaron. Oscuridad. Pero no completa. Desde las grietas de las paredes, ojos. Pequeños, innumerables. Todos abiertos. Todos fijos en ella. Amelia gritó. No de miedo. De furia. Saltó sobre Clara, abrazándola con fuerza. Te quiero de vuelta. Gritó. Te saco de donde estés. Te traigo aunque me cueste la vida. La oscuridad se estremeció. Un viento invisible barrió la habitación. Y una risa infantil emergió de todas partes. No era Clara. Era la otra Clara. La que estaba del otro lado. La que aún sonreía. Y desde algún rincón invisible, dijo. Entonces cruza. Y tráela. Si te atreves. Capítulo 9. La puerta del otro lado. La casa ya no era la misma. Las paredes respiraban. El suelo palpitaba. Y el techo goteaba un líquido oscuro que no era agua. Era espeso, pegajoso y tenía un olor dulzón, como carne en descomposición mezclada con flores podridas. Amelia sabía que no podía quedarse. Pero tampoco podía irse sin Clara. No sin su verdadera Clara. La criatura que hablaba con su voz, que dormía en su cama, que fingía ser su hija, era una imitación perfecta. Hasta que hablaba. Hasta que sonreía. El corazón de madre de Amelia no se dejaba engañar. Así que decidió hacer lo que ninguna madre debería hacer jamás. Entrar al otro lado. La puerta no estaba en una pared. Estaba en el suelo, justo debajo de la cama de Clara. Un círculo de madera vieja, con un pomo de hierro oxidado y 4 bisagras talladas con símbolos, que brillaban débilmente en la oscuridad. La criatura que usaba la forma de Clara había señalado ese lugar mientras dormía. Murmuraba en sueños. Entra, entra, Amelia esperó al amanecer. No por superstición. Porque necesitaba la poca luz que el día podía darle. Aunque allí, en esa casa, ni la luz era lo que parecía. Al abrir la trampilla, un aliento helado emergió. No había escalera. Solo vacío. Negro. Sin fin. Amarró una cuerda alrededor de su cintura, anclada a la cama, y bajó. A ciegas. Descendió. Y descendió. Y descendió. Hasta que la cuerda se aflojó. Y cayó. No tocó el suelo. Flotaba. O quizás el tiempo no existía ahí. A su alrededor, reflejos. Como si estuviera dentro de un espejo roto en 1000 fragmentos, cada uno mostrando una versión distinta de ella misma. Una lloraba. Otra gritaba. Una más estaba cubierta de sangre. Y una, la peor, la miraba directamente. Sonreía. Y le dijo. Tú eres la grieta. Entonces el mundo cambió. Estaba de pie en un pueblo. Pero distorsionado. Las casas tenían ventanas en el suelo. Los árboles crecían hacia abajo. Y el cielo, no era cielo. Era carne. Palpitante, caliente, atravesada por venas negras. Y el sol era un ojo. Un ojo gigantesco que parpadeaba cada tanto. Amelia sintió que su mente se quebraba, pero siguió caminando.
Los habitantes del pueblo eran sombras. Figuras que se arrastraban, murmuraban en lenguas muertas. Algunos llevaban sus propios ojos colgando del cuello. Uno de ellos se acercó. Llevaba un espejo como rostro. Y en ese espejo, Clara. «Devuélvemela», dijo Amelia con voz firme. El ser negó con la cabeza. Y le ofreció una navaja. La misma navaja con la que cortó el primer espejo. La tomó sin dudar. Y el ser le dijo: «Solo una madre puede hacer el corte. Solo una madre puede sangrar el reflejo». Siguió caminando. El pueblo terminó en una colina de espejos rotos. Miles. Millones. Cada uno mostraba momentos diferentes de su vida con Clara. Cuando nació. Cuando enfermó. Cuando lloró. Cuando rió. Y en uno, Clara gritaba. Desde dentro. Sus manos contra el cristal. Sus uñas sangrando. Su boca sin voz. Amelia no dudó. Golpeó ese espejo con la navaja. 1, 2, 3 veces. Hasta que sangró. Hasta que se rompió. Y Clara cayó del otro lado. Desnuda. Temblando. Viva. La sostuvo. La abrazó. La besó 1000 veces. Lo logré, susurró Amelia, llorando. Pero entonces escuchó el sonido. No un rugido. Un gemido. De 1000 voces. El otro lado no dejaba que le robaran lo que había tomado. Y el suelo se abrió. De él emergió la figura. Alta. Enorme. Hecha de rostros humanos, de espejos rotos y cabello negro que flotaba como humo. La madre del reflejo. Amelia no esperó. Corrió. Llevó a Clara en brazos y buscó la grieta por donde había llegado. Pero no la encontraba. El mundo cambiaba a cada paso. Las casas se doblaban. Las sombras se estiraban. Y el ojo del cielo comenzó a sangrar. Entonces lo vio. El hilo. La cuerda. Colgando del aire, tensa, aún anclada al otro lado. Corrió hacia ella. La criatura venía detrás. Sus manos eran espejos. Cada uno mostraba su muerte. En uno, caía. En otro, se ahogaba. En otro, Clara se le escapaba de entre los dedos. Pero no se detuvo. Saltó. Agarró la cuerda. Trepó. Sintió como las uñas de la criatura arañaban sus tobillos. Cómo sus gritos perforaban su mente. «Dámela. Ella me pertenece». Pero Amelia gritó con fuerza. «Ella es mía. Es mi hija». Y entonces, la cuerda la sacó. La luz. La habitación. La cama. El cuarto. La casa. El mundo real. Amelia cayó de espaldas, con Clara en brazos. Ambas cubiertas de polvo. Sangre. Y marcas de dedos por todo el cuerpo. La trampilla se cerró con un estruendo. Y se selló. Para siempre. Eso esperaba. Clara abrió los ojos. Los verdaderos. Y lloró. Se abrazaron sin decir nada. Y supieron que, al menos por ahora, estaban juntas. Pero debajo de la cama, muy suavemente, 3 campanadas sonaron. 1, 2, 3. Capítulo 10. Ecos en el silencio. Después de aquella aterradora experiencia en el otro lado, Amelia pensó que la pesadilla había terminado. Que con Clara a su lado, y la trampilla sellada para siempre, podrían finalmente intentar recuperar algo parecido a una vida normal. Pero la casa no se rendiría tan fácilmente. Las primeras noches fueron silenciosas. Sin campanas, sin susurros. Sin reflejos que se movieran cuando no debían. Clara dormía profundamente, pero Amelia no podía conciliar el sueño. Cada sombra parecía esconder una amenaza, cada crujido era un paso invisible acercándose. Despertó en medio de la madrugada, sudando frío. Su corazón latía con fuerza. Se levantó para tomar agua y notó que el espejo del pasillo, que había sido cubierto con una tela negra, ya no estaba cubierto. La tela había desaparecido. Miró el espejo con precaución. En él, nada se reflejaba. No su imagen, ni la de Clara. Solo una oscuridad densa y silenciosa, como si el cristal hubiera absorbido toda la luz. Entonces, una voz casi inaudible susurró desde el espejo. «¿Creíste que te librarías de mí?». Al día siguiente, Amelia comenzó a notar detalles inquietantes. La casa estaba llena de pequeños ruidos que no podía explicar. Pasos en el piso superior cuando nadie estaba allí, susurros apagados detrás de las paredes, y una sensación constante de ser observada. Pero lo peor fueron los espejos. Cada uno de ellos mostraba cosas diferentes. El espejo del baño reflejaba una versión de Clara que no estaba enferma, que sonreía y corría feliz.
El espejo de la sala mostraba una Amelia diferente, con ojos oscuros y sin expresión. El espejo de la habitación de invitados mostraba una multitud de sombras moviéndose lentamente. Amelia comenzó a evitar mirarlos, pero se dieron cuenta de que los espejos parecían buscar su atención. Como si quisieran que ella los viera. Una tarde, mientras limpiaba la cocina, escuchó la voz de Clara llamándola desde el sótano. «Mamá, ven». Amelia sintió un nudo en el estómago. Nunca había ido al sótano desde que se mudaron, siempre le dio miedo. Con una linterna en mano, abrió la puerta del sótano. El aire estaba frío y pesado. La luz de la linterna iluminó unas palabras escritas en la pared, hechas con lo que parecía ser carbón. «No puedes esconderla de nosotros». Un ruido detrás de ella la hizo girar rápidamente. No había nada. Pero la voz volvió, más cerca esta vez. «Mamá, ven». Un frío intenso le recorrió la espalda y bajó los peldaños, con la linterna temblando en su mano. Al llegar al fondo, vio algo que la dejó paralizada. Un espejo, antiguo, apoyado contra la pared. Pero en él, Clara no estaba. En su lugar, una sombra se movía. «Mamá», susurró la voz, ahora cargada de tristeza y desesperación. Amelia extendió la mano hacia el espejo. La sombra levantó una mano también. Y entonces el espejo comenzó a vibrar y a emitir un sonido agudo, casi como un lamento. Intentó romperlo, pero sus manos pasaban a través del cristal como si fuera agua. En ese momento, la sombra habló con una voz que no era la de Clara ni la suya. «Somos los que no pudiste salvar». «¿Quién eres?», preguntó Amelia, temblando. «Somos las versiones de los que quedaron atrapados en el otro lado. Las que tuviste que dejar atrás». «¿Por qué?». «Porque abriste la puerta. Porque rompiste el equilibrio». El espejo se oscureció completamente y luego se iluminó mostrando escenas de la vida de Amelia y Clara. Momentos felices y tristes, pero también escenas de terror y abandono. «Debes cerrar la puerta para siempre», dijo la sombra, «o ellos vendrán a buscarte a ti y a la niña». Amelia salió del sótano con el corazón encogido. Clara estaba esperándola en la sala, con sus ojos reales, pero aún con miedo. Le contó todo lo que había visto y escuchado. Juntas, decidieron que era hora de buscar ayuda. Llamaron a Elías, el hombre que les había advertido sobre la casa. Él llegó esa misma noche, cargando un maletín lleno de objetos extraños. Hierbas, piedras, un libro antiguo y una navaja. «Esto no es solo una casa encantada», dijo Elías. «Es un punto de encuentro entre nuestro mundo y uno que no debería existir». Les explicó que los espejos eran portales, puertas a un lugar donde las almas perdidas vagaban. «No se puede destruir la puerta sin un ritual», explicó, «y para eso necesitan valentía y sacrificio». Amelia preguntó. «¿Qué tipo de sacrificio?». Elías la miró con seriedad. «Algo que debes dejar ir para poder cerrar el portal. Algo que tenga valor para ti». Pasaron los días y Amelia sentía como la casa se cerraba más y más sobre ellas. Los espejos mostraban más rostros, más sombras. Clara comenzó a tener pesadillas cada noche, gritando en su sueño, pidiendo ayuda. Amelia comprendió que el sacrificio era inevitable. La noche del ritual llegó. Elías dibujó un círculo con símbolos en el suelo, alrededor de la trampilla que conducía al otro lado. Amelia llevó a Clara al centro. Elías comenzó a recitar palabras antiguas en un idioma que parecía vibrar en el aire. Las paredes comenzaron a temblar. Los espejos alrededor comenzaron a emitir una luz azulada y luego a estallar en pedazos, liberando sus sombras. Las sombras giraron en torno al círculo, ululando como lobos hambrientos. Amelia cerró los ojos y respiró profundo. Sabía lo que debía hacer. Sacó la navaja y se hizo un pequeño corte en la palma de la mano. La sangre cayó sobre el círculo. Un calor intenso la envolvió. Y luego, una paz inmensa. Cuando abrió los ojos, el círculo estaba vacío. La casa estaba silenciosa. Clara dormía en sus brazos, tranquila. Elías sonrió. «Lo lograste», dijo. «La puerta está cerrada». Pero cuando Amelia miró el espejo del pasillo, vio una última imagen. Su reflejo. Sonriendo. Pero detrás, una figura oscura la observaba. Y en susurros, el viento le dijo: «Esto nunca termina». Capítulo 11. La sombra que persiste. La calma después del ritual era como el aire antes de una tormenta. Pesada, inquietante, llena de promesas oscuras. Amelia intentaba convencerse de que la pesadilla había terminado, que la casa ya no tenía poder sobre ellas.
Sin embargo, en el fondo de su mente, una sensación de alarma persistía, un murmullo sordo que no podía ignorar. Los días siguientes transcurrieron en una rutina tensa. Clara volvió a la escuela y Amelia trataba de recuperar su trabajo desde casa, pero la tranquilidad era frágil. A veces, en el silencio de la noche, sentía como si un par de ojos invisibles la observaran desde la penumbra. Los espejos, aunque ya no mostraban figuras extrañas, parecían absorber la luz y devolverle una oscuridad inquietante. Una mañana, Amelia notó algo extraño al despertar. En la mesa de la cocina, junto a su taza de café, había una pequeña figura tallada en madera, una figura que no había visto antes. Era una sombra, un ser humanoide con ojos huecos, y a pesar de su tamaño diminuto, irradiaba una energía desagradable. No recordaba haberla dejado ahí. Durante ese día, la figura apareció en distintos lugares de la casa. Sobre la repisa de los libros, en la entrada del sótano, incluso en el marco del espejo del baño. Cada vez que Amelia la veía, un frío intenso la recorría, como si el objeto absorbiera su calor y su voluntad. Decidió guardarla en un cajón, lejos de la vista, pero sabía que aquello no solucionaría nada. La casa parecía susurrarle constantemente, y la sombra pequeña no era más que un presagio. Una noche, Clara se despertó llorando. Su rostro estaba empapado de sudor y sus ojos reflejaban un miedo profundo. «Mamá», sollozó, «hay alguien en mi habitación». Amelia corrió hacia el cuarto de su hija, encendió la luz y buscó con la mirada alguna sombra o movimiento extraño. No había nada, pero Clara se aferró a su mano temblando. «No está aquí ahora», le dijo Amelia con voz calmada, aunque por dentro temblaba, «fue solo un sueño». Pero ambas sabían que no era así. En la siguiente semana, Amelia comenzó a notar cambios en Clara. Su hija se mostraba distraída, hablaba sola y a veces susurraba palabras incomprensibles, como si respondiera a una presencia invisible. Una tarde, mientras Amelia trabajaba, Clara se paró frente al espejo de su habitación y empezó a cantar una canción antigua, con una voz que no era la suya. Amelia la observó en silencio, horrorizada al ver cómo los ojos de su hija se tornaban negros por un instante. Intentó llamarla, pero Clara no reaccionó. Fue entonces cuando una voz ronca y susurrante llenó la habitación. «He regresado». El corazón de Amelia se detuvo. La sombra había vuelto. Pero no era un simple espectro. No. Aquella presencia tenía un poder diferente, una voluntad propia y un objetivo que Amelia aún no comprendía del todo. Intentó abrazar a Clara, susurrarle que todo estaría bien, pero la niña se apartó, y en su rostro apareció una expresión que no era humana. Una mezcla de odio, tristeza y maldad. Amelia sabía que debía actuar rápido. Recordó entonces el libro que Elías había dejado tras el ritual, un libro viejo y polvoriento con símbolos que parecían moverse bajo la luz. Lo abrió con manos temblorosas y buscó cualquier indicio, algún hechizo o ritual que pudiera ayudarla a liberar a Clara. En una página amarillenta encontró lo que buscaba. Un ritual para expulsar espíritus malignos que se aferran a los vivos, un exorcismo antiguo que requería valor y una conexión profunda con la persona poseída. Pero también una advertencia: no hay regreso después del ritual. Quien lo practica puede perder lo que más ama. Amelia comprendió que debía tomar la decisión más difícil de su vida. Esa noche, preparó todo en la habitación de Clara. Velas negras, símbolos protectores en el suelo y el libro abierto en sus manos. Clara estaba dormida, pero su respiración era irregular, como si peleara por mantener el control. Comenzó a leer en voz alta, las palabras antiguas resonando en la habitación. El aire se volvió denso y el fuego de las velas bailó con una luz azulada. De repente, la figura oscura apareció frente a ella, etérea y horrible. «No permitiré que me arranques de esta niña», susurró con voz fría. «Soy parte de ella ahora». Amelia no retrocedió. Sintió el miedo, pero también la fuerza de un amor inquebrantable. Siguió leyendo el ritual, invocando la luz y el poder para expulsar aquella sombra. Clara gritó, un grito que desgarraba el alma, mientras la sombra luchaba por mantener su lugar. La batalla fue larga y agotadora. Amelia sintió que el poder oscuro trataba de consumirla, de arrastrarla hacia la oscuridad. Pero entonces, vio una chispa en los ojos de Clara, un brillo de esperanza. Con un último esfuerzo, Amelia recitó las palabras finales y la sombra se desvaneció en un grito ensordecedor. Cuando el silencio volvió, Clara estaba exhausta, pero libre. Amelia la abrazó con lágrimas en los ojos. Habían ganado la batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar.
Los días posteriores trajeron algo de paz, pero Amelia sabía que la casa aún guardaba secretos oscuros. Los espejos ya no reflejaban sombras, pero el aire estaba impregnado de un silencio inquietante, como si esperaran el momento perfecto para regresar. Amelia juró proteger a Clara y cerrar para siempre las puertas del otro lado. Pero también sabía que, en algún lugar, la sombra persistía, acechando. Esperando. Capítulo 12. El susurro en las paredes. Después del exorcismo, la casa parecía más tranquila, aunque Amelia sabía que la paz era temporal. Sentía que algo más profundo y oscuro se escondía dentro de esas paredes, algo que no podía ver pero que podía escuchar en los momentos de silencio absoluto. Un susurro constante, un murmullo que parecía venir desde dentro de la misma estructura de la casa. Una mañana, mientras Clara jugaba en su habitación, Amelia decidió inspeccionar cada rincón, tratando de encontrar algún indicio de lo que ocurría. Revisó el sótano, la despensa, el ático, incluso detrás de las paredes donde la pintura comenzaba a pelarse. En una de esas paredes dañadas, descubrió una inscripción oculta, grabada con uñas o algún objeto punzante. Las palabras eran vagas, pero claras. Escucha, ellos están aquí. El corazón de Amelia se aceleró. ¿Quién eran ellos? ¿Qué querían? ¿Por qué el mensaje estaba oculto? Esa noche, mientras Clara dormía, Amelia comenzó a notar un cambio más profundo en la atmósfera de la casa. Los susurros eran más fuertes, como voces lejanas que se filtraban a través de las paredes. Pero lo más inquietante era que, a veces, parecían hablar directamente con ella. Amelia, susurraba una voz casi inaudible. Ayúdanos, intentó responder, pero las palabras se ahogaban en su garganta. Una mezcla de terror y compasión la invadió. ¿Quiénes necesitaban ayuda? En los días siguientes, Amelia comenzó a tomar notas de los sonidos y palabras que escuchaba en la casa. Los susurros se hacían más claros y formaban frases fragmentadas. No nos olvides, el dolor es eterno, la puerta debe cerrarse. Cada mensaje era un eco de sufrimiento, como si la casa misma llorara por un pasado oscuro y olvidado. Determinar la procedencia de aquellos susurros se volvió una obsesión para Amelia. Instaló grabadoras de sonido en diferentes habitaciones y las revisaba cada noche. Lo que encontró era aterrador. Voces que no pertenecían a ningún ser vivo, voces que repetían la misma súplica una y otra vez. En una grabación, Clara también hablaba en un tono diferente, casi como si respondiera a las voces invisibles. Una tarde, decidió buscar en la biblioteca local algún registro histórico sobre la casa y el terreno donde se encontraba. Allí descubrió un dato inquietante. Hacía más de un siglo, el terreno había sido escenario de una masacre. Un grupo de aldeanos había sido encerrado en ese lugar, acusado de brujería, y nadie había sobrevivido. Las almas de aquellos inocentes parecían estar atrapadas entre mundos, llorando justicia y liberación. Esa noche, Amelia soñó con aquellos espíritus. Los vio atrapados en una prisión invisible, con ojos llenos de desesperación. Intentaron comunicarse, mostrarle la verdad, pero solo lograron transmitir dolor. Se despertó con el corazón golpeando fuerte, y supo que debía hacer algo más allá del exorcismo. Un ritual para liberar a esas almas y darles descanso. Buscó nuevamente a Elías, quien le habló de un antiguo ritual de liberación. Requería objetos personales de los fallecidos, algo que atara su espíritu a la tierra, y un círculo sagrado donde el ritual pudiera realizarse con la máxima pureza. Amelia no tenía esos objetos, pero estaba decidida a encontrarlos. Con la ayuda de vecinos y documentos antiguos, comenzó a buscar en los alrededores. En viejas tumbas, en restos abandonados, en lugares que el tiempo había olvidado. Cada hallazgo parecía una pieza del rompecabezas que debía armar para liberar a esas almas. Mientras tanto, en la casa, los susurros no cesaban. Se intensificaban, y en ocasiones, aparecían figuras borrosas al borde de su visión, sombras que desaparecían cuando intentaba mirarlas directamente. Clara también empezó a mostrar síntomas extraños. A veces hablaba de niños que la visitaban en sueños, y de juegos con figuras que nadie más podía ver. Amelia comprendió que el vínculo entre su hija y esos espíritus se hacía cada vez más fuerte. Una noche, mientras estudiaba el libro de rituales, Amelia sintió una presencia detrás de ella. Se giró lentamente y vio una figura pálida, apenas visible, que extendía una mano temblorosa hacia ella. La figura susurró: «No temas, solo queremos paz». Amelia, con lágrimas en los ojos, asintió. Sabía que el camino sería difícil, pero debía ayudar a esas almas a encontrarla.
Preparó el círculo sagrado en el sótano, el único lugar suficientemente aislado y protegido. Colocó símbolos antiguos y encendió velas blancas, mientras recitaba oraciones y cantos que Elías le había enseñado. Clara estaba a su lado, sosteniendo una pequeña caja con objetos que habían recolectado, un relicario, un trozo de tela, y un viejo reloj roto. La atmósfera se volvió densa, y el aire parecía vibrar con energía antigua. De repente, los susurros se transformaron en gritos, llenos de ira y tristeza. Las sombras tomaron formas humanas, pero en sus rostros había un dolor inmenso. Amelia sintió que la casa misma temblaba. Clara, con una voz dulce pero firme, comenzó a cantar una canción que las voces parecían reconocer. Poco a poco, los gritos se apagaron y la luz de las velas brilló con más fuerza. Las sombras se acercaron al círculo, y una a una, comenzaron a desvanecerse, liberadas finalmente. Un silencio profundo llenó el sótano, y una sensación de paz inundó el lugar. Amelia se abrazó a Clara con fuerza, llorando por el alivio y la esperanza. Sabía que la casa ya no sería la misma, que había cambiado para siempre. Pero sobre todo, sabía que ahora podrían vivir sin miedo. Al día siguiente, los espejos reflejaban sus imágenes con claridad, y el susurro en las paredes había desaparecido. La casa respiraba con vida, y aunque algunas sombras podían quedar, ya no le pertenecían. Amelia se sentó en el porche y miró al cielo, agradecida por la segunda oportunidad. Sabía que la oscuridad siempre acecharía, pero también que el amor y la valentía pueden iluminar los rincones más oscuros. Capítulo 14. La eternidad del guardián. El peso del amuleto sobre el pecho de Amelia se había convertido en una presencia constante, un recordatorio perpetuo de la responsabilidad que ahora llevaba. Los días se sucedían con una extraña mezcla de calma y tensión, como si la tierra misma contuviera la respiración, esperando un desenlace inevitable. Aunque la sombra había sido expulsada, Amelia sabía que su regreso era solo cuestión de tiempo. El vínculo con la casa, con el amuleto, y con el mundo entre los vivos y los muertos, se había intensificado hasta límites que a veces le quitaban el aliento. Esa noche, el cielo estaba cubierto de nubes negras, y el viento ululaba entre los árboles, como un lamento antiguo que cruzaba la montaña. Amelia se sentó en el porche, mirando la oscuridad que rodeaba la casa. Clara dormía plácidamente dentro, ajena al destino que su madre enfrentaba. Un susurro quebró el silencio, una voz que parecía venir del mismo suelo bajo sus pies. Guardiana, el tiempo se acaba. Amelia se levantó, la determinación encendida en sus ojos. Sabía que debía prepararse para la última batalla. Volvió al sótano, al lugar donde había encontrado el amuleto, y colocó sobre la mesa los antiguos libros y pergaminos que Elías le había entregado. Allí, en las páginas gastadas, encontró la clave para sellar definitivamente la puerta entre los mundos. Pero el ritual requería un sacrificio. El guardián debía permanecer unido al amuleto y al lugar por toda la eternidad, renunciando a su libertad, su vida, y cualquier posibilidad de escapar. Amelia meditó en silencio. Su mirada recorrió la casa, cada rincón donde había llorado, luchado y amado. Recordó la promesa que se había hecho a sí misma: proteger a Clara, proteger la vida. Y decidió aceptar. La preparación del ritual fue un acto solemne. En el centro del sótano, dibujó los símbolos con tiza blanca y colocó velas alrededor. La atmósfera se volvió densa, cargada de energía ancestral. Amelia tomó el amuleto en sus manos y comenzó a recitar las palabras del pergamino, una invocación que resonó en las paredes y en el aire. Las luces titilaron y un viento invisible giró en espiral, como si la casa misma respondiera al llamado. De pronto, una figura apareció en el umbral. Elías, con una expresión mezcla de tristeza y respeto. «Has hecho lo correcto», dijo. «Ahora eres el guardián eterno. Pero recuerda, no estás sola. Yo también he sido parte de esta cadena y, cuando el momento llegue, vendré por ti». Amelia asintió, sintiendo una mezcla de alivio y pesar. El ritual llegó a su clímax cuando el amuleto brilló con una luz cegadora y un pulso de energía recorrió el suelo y las paredes. Amelia sintió como su cuerpo se fusionaba con la casa, con la tierra, con el aire. Su conciencia se expandió, conectándose con los ecos de los antiguos guardianes. Cuando la luz se apagó, todo volvió a la calma. La puerta entre los mundos estaba sellada para siempre. Amelia sabía que jamás volvería a vivir una vida normal, pero su sacrificio había salvado a su hija y a todos los que podrían habitar aquella tierra. Pasaron los años, y la historia de la casa se convirtió en leyenda.
Los aldeanos contaban que en las noches de tormenta, una luz tenue brillaba en el sótano, y que una presencia protectora cuidaba a los que vivían cerca. Clara creció y se convirtió en guardiana a su manera, compartiendo con otros el recuerdo de su madre y la importancia de respetar el equilibrio entre los mundos. Amelia permaneció, eterna, velando desde las sombras. Su sacrificio era la barrera que mantenía la oscuridad a raya. Y así, la historia del último guardián se cerró, pero su leyenda continuaría por siempre. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like y suscribirte para no perderte más relatos llenos de misterio, terror y suspenso. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de las sombras. Hasta la próxima.